en Marcos capítulo 4. Quiero que usted vea en el capítulo. Empieza una parábola, ¿verdad?, del reino de Dios. Y no hubo nadie que enseñó más del reino de Dios que nuestro Señor Jesucristo. Es más, nuestro Señor Jesucristo, Él, si estuviese hoy predicando con un micrófono, como yo estoy haciendo aquí, Él predicara un mensaje que se titula El reino de Dios, porque es el evangelio del reino que Él vino a traer. Usted lo puede ver en el capítulo 1 de Marcos, cuando Él empezó a predicar. 1:15, dice, el versículo 1:14, Marcos 1:14, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios, diciendo: el tiempo, 15, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, para poder entrar dentro de ese reino hay que arrepentirse y creer. El problema es que no muchos quieren arrepentirse y creer como un niño cree. Creer como un niño tiene que ser como un niño para entrar al reino, a las cosas del reino. Pero con el orgullo humano no se puede entrar. Esto es algo tan simple, tan sencillo. Cuando entramos a Marcos capítulo 4, quiero que usted vea, Jesús empieza a enseñar la primera parábola que tiene que ver con el sembrador, la parábola del reino, que es una parábola del sembrador, enseñando todo este tiempo. Luego entonces concluye Marcos capítulo 4 con versículo 33, y con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra según podían oírla. Está hablando acerca de lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Marcos narra, Jesús estaba enseñando no solo estas parábolas, sino muchas otras parábolas. Pero por nuestros objetivos, en nuestro estudio, es conocer a Cristo, conocerlo a Él. Cuando usted esté en un grupo, o tal vez con una persona solamente, enseñando este librito, una lección a la vez, que dicho sea de paso, después de este mensaje se lo voy a estar otorgando, regalando a los adultos y jóvenes adultos. Cuando estamos en el número 4, en la lección número 4, usted está con esa persona. El objetivo principal es conocer a Jesús. Pero mira, ¿y tu iglesia? Tu iglesia hace esto, y tu iglesia, porque yo vi una iglesia, no estamos hablando de iglesia, estamos hablando de Jesús. Pero ¿y por qué tal religión? No. No estamos estudiando religiones, estamos estudiando conocer a Jesús. Y usted va a ver que la guerra espiritual va a ser esa guerra. Usted va a tener que pelear la guerra no durante el tiempo del estudio bíblico con esa persona. Usted va a tener que pelear esa guerra fuera de la presencia de esa persona, semanas y semanas antes. Por eso estoy diciéndole, semanas y semanas antes, usted esté orando por esa persona por nombre y haciendo la guerra espiritual aparte. Cuando usted llegue con esa persona, hablar de lo más singular que se puede hablar, y es de Jesús, de la persona y obra de Jesús. Usted va a ver que esa es la guerra. Eso es lo que el diablo está guerreando en las escuelas públicas, en las cortes supremas, todo lo que es el nombre de Jesús. Eso es lo que no quieren, el nombre de Jesús, que no se mencione Jesús. Háblame de Dios, de una entidad por allá, Dios, porque luego ahí se pueden aprovechar otras religiones. Bueno, yo tengo un Dios, tiene un Dios, yo tengo un Dios. No, yo tengo 5,000 dioses, yo tengo un Dios. De Dios, se puede hablar de Dios. Tan pronto usted habla de el Dios único y supremo, Jesús, ya te hace la controversia, porque el infierno se va en contra de eso. Cuando Jesús enseñó, todo estaba bien, la parábola, pero luego tan pronto Jesús, dice la palabra, que Jesús ya dijo: ok, pasemos al otro lado, es decir, vamos a llevar este evangelio del reino, versículo 35, 4:35, vamos a llevarlo al otro lado. El otro lado, hermanos, iba a ser un lado que no había sido tocado por el evangelio del reino todavía.
Jesús dice, pasemos al otro lado. Y se montaron un barquito para llegar, como siempre ellos acostumbran a hacer. Pero, ¿qué se desató en camino al otro lado? ¿Se recuerdan eso? Una gran tempestad. ¿Cierto o no cierto? Que aún los pescadores, que eran hombres profesionales en el agua, ellos tuvieron miedo. Casi siempre los profesionales, ellos viven en el agua, ellos están siempre en el agua, nada los atormenta, pero ellos estaban ya miedosos, pensaban que iban a morir. Así se desató la tormenta, porque Jesús dijo esta palabra: pasemos al otro lado. Entró la agenda del Padre, vamos a llevar esto a otro lugar. Tan pronto usted pasa al otro lado, se puede hablar de Jesús en este lugar tan bonito, y aún así te pones tímido o tímida entre familia de hablar de Cristo. Imagínense cuando Jesús nos manda: vamos allá, al otro lado, a los estudiantes acá, vamos a la escuela pública, vamos allá a la casa de tal persona donde no se habla de Jesús, hablar de Cristo, hablar del Evangelio de Cristo. Wow, ahora se va a desatar la tormenta. Tal vez yo te quiero hablar a ti, porque el capítulo 4 habla de la tormenta, pero no solo de la tormenta, habla de aquel que también calmó la tormenta. Se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y en este capítulo, no solo en este capítulo, al final de este capítulo, sino en el capítulo 5 de Marcos está haciendo resaltar las dobles naturalezas de Jesús. Jesús es 100% hombre, pero también 100% Dios. Y está switching, y está entrando a, ok, esto sucedió, pero también esto sucedió. No solo la tormenta se desató, sino que Jesús estaba durmiendo dentro de la barquita. Y eso revela ¿qué? Que Jesús era ¿qué? Humano. Luego entonces llaman a Jesús, Jesús se levanta, ¡pum!, reprende la tormenta. ¿Y qué eso revela? Que Jesús era Dios. Very good. Algunos están entrando poco a poco, pero parece que usted necesita el guía de estudio bíblico para que usted esté más cierta en lo que vas a responder a estas preguntas, porque estas preguntas están ahí, pero también las respuestas están en la Biblia. Sucede esto, luego entonces Jesús dice, los reprende a ellos. No solo reprendió el viento, reprende a sus propios discípulos. ¿Por qué no tuvieron fe? ¿Por qué son hombres de poca fe? Pero si ellos fueron a la fuente, fueron a Jesús, ¿cierto o no cierto? Yo creo que si usted tiene una necesidad y usted va a Jesús y ora, usted tiene fe, ¿no? Tenemos fe, vamos a Jesús. Jesús, por favorcito, mira el que me está molestando en la escuela, en el trabajo, que se cambie de trabajo, Señor, algo. Y usted está hablándole a Jesús, y Jesús te dice, hombre, mujer de poca fe. ¿Por qué soy de poca fe? Estoy orando. Fui a Jesús. No se supone que vayamos a Jesús. Jesús espera que usted le hable al viento. Jesús espera que usted le hable a la tormenta. Eso es tener fe. Que usted le hable a la montaña. Según Mateo 11, habla acerca de la montaña. Come on. Si le dices, dile a esa montaña que se muestre, ¿no? Está hablando acerca de tener fe de esa forma, no tener fe de solamente orar. Me gusta como el misionero dijo, hermanos, está bien que ustedes y nosotros estemos orando por los misioneros, que oremos por el Medio Oriente que no tienen el Evangelio. Está bien y es bueno siempre orar por eso. Pero él dice, pero vamos a hacer algo. Voy a dejar mi parentela, dice el misionero Andrés Delgado, con su familita. Y van a ir a un lugar desconocido. Ellos son de Venezuela, van a ir a Puerto Rico. ¿Qué conocen ellos de Puerto Rico? Nada. Lo único que conocen es que está estratégicamente ubicado la isla para desatar misioneros al Medio Oriente. Y esa es la meta de ellos, desatar. Por eso Puerto Rico se llamaba antes la isla del Cordero de Dios,
porque Puerto Rico en más de 50 años atrás era usado, y en la historia está todo grabado, era usado como el punto de lanzamiento de misioneros a través de todo el mundo. Y cuando dejaron de hacer eso es cuando las cosas fueron mal. Entonces está este varón entrando, un padre joven, con su familia jovencita, entrando a la boca del lobo, se puede decir, a un desafío tremendo. Y nosotros decimos, bueno, voy a orar por él, sí está bien orar, pero dice, hay algo que tenemos que hacer, de salir de la comodidad, ¿verdad? Y esto fue lo que Jesús, pasemos al otro lado. Tan pronto usted decide pasar a un lado, a un desconocido, ahora es cuando las cosas van a suceder. Las controversias van a suceder. Pero no hay que temer, porque ¿qué dice capítulo 5? Que el versículo 2, Marcos 5, 2, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Qué dice? Un espíritu inmundo, ¿cierto o no cierto? Después el espíritu inmundo va a decir, somos miles que estamos aquí, por aquí Dios lo define, un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros. Nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas. Quiere decir que él estaba poseído por demonios, no solamente atormentado. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba en los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Hermanos, eso también describe personas que están en las calles, dando gritos y cortándose. Hay personas hoy que se dedican, o juveniles, jóvenes, que se dedican a cortarse los brazos, cortarse las venas. Eso es demoníaco, viene aquí de la fuente demoníaco, espíritus inmundos. Y versículo, dice la palabra, versículo 6, me gusta esto. Y vio a Jesús de lejos y corrió. ¿Será para atacarlo? ¿Por qué corrió hacia Jesús? ¿Qué hizo? Se postró delante de él, letra mayúscula E. ¿Qué está hablando de esto, hermanos? Los mismos demonios ven la naturaleza de Jesús, que no era meramente un hombre que vino a las costas de Gadara aquel día, sino que era un hombre, pero también era Dios. Se postraron. No solamente las huestes satánicas se postraron, sino que usted va a ver que después le piden permiso a Jesús. Si pueden, en lugar de irse y regresar al abismo, al infierno, que podamos pasarnos a los cerdos allá, a los 2000 cerdos. Le pidieron permiso a Jesús porque sabían que Jesús es el Rey. Jesús es Dios. Él da permiso a las cosas que sucedan o que no sucedan. ¿Cuántos todavía están conmigo? Es solamente una muestra de lo que Marco está haciendo. Está poniendo resaltando, está poniendo en alto lo que es la divinidad de Jesús. No solamente en capítulo 4, sino en capítulo 5. Y vemos esto que sigue en serie. En el estudio bíblico que usted va a tener en sus manos en unos minutos, si ponen atención, te vamos a pasar esta herramienta para que usted pueda enseñarles a otros quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cuántos conocen a Jesús ya? Usted y yo tenemos la dicha de conocer a Jesús, la bendición de conocer a Jesús. Hay otros que no lo conocen. Y no puedes pensar de que solo orar por ellos es suficiente. Usted y yo tenemos que ser los misioneros. Vino un misionero hoy, ¿no? Y nos habló de eso. Misionero André. Y ese misionero es usted. ¿Cuántos tienen un lugar donde usted vive? Wow, es una gran bendición ahí. Su hogar, declaro que su hogar es un santuario. Es un lugar de paz. Es una casa donde habita la paz de Dios.
Otros van a llegar a donde usted vive y van a sentir la paz, la atmósfera de paz, que no habían sentido en ningún otro lado. Cuando usted lo invita a su casa, o a un café, o una cena, lo que sea, la cosa es, usted va a repasar una lección por semana. Y en esta tarde, yo quiero hacerle llegar esta herramienta, primeramente para aquellos que se van a comprometer con Dios. Porque lo que estamos viendo acá en la página de la Sagrada Biblia, esto no queda en la historia, es algo vivo, verídico para hoy. El reino de Dios no está muerto, todavía está vivo. Hay personas endemoniadas allá afuera, pero usted y yo tenemos a nosotros el mismo Espíritu Santo que Jesús tuvo, y podemos reprender, autorizar y desautorizar los espíritus malignos. Y cuando una persona está pasando por estas cosas, usted sabe que ellos solo están en una estación en su vida, no se van a quedar ahí, porque se enfrentaron contigo y usted tiene el reino de Dios en su vida. Cuando se enfrentaron contigo, se confrontaron con la solución. Usted y yo tenemos al Cristo Todopoderoso en nosotros. Jesús, otra vez, no te salvó para usted sentarse en una banca. Luego entonces Jesús no te salvó para usted estar bien activo en la iglesia. De aquí para allá. Oye, por lo menos yo estoy sirviendo en la iglesia. Hay otros que solo se sientan. Es como el que fuma cigarro, dice, no, yo no fumo nada de droga, solo cigarrillos. Dice, ¿cómo está esto? ¿Hasta dónde llega el orgullo humano? El que se sienta como este que está activo en la iglesia, está en la iglesia. A Dios le interesa cómo de activo tú eres para alcanzar a aquel que no conoce a Jesús. ¿Cómo de mucha autoridad usted tiene para sentarte al lado de alguien que no conoce a Jesús? Y estamos hablando de alguien que es tu amigo, tu amiga, tal vez del trabajo, alguien que ya tiene un conocimiento de quién tú eres, te confía lo suficiente para llegar a tu casa, o tú lo confías lo suficiente, o tú llegas a la casa de la persona o al lugar del café, vamos a tomar un café, te pago el café, vamos a sentar allá y pasar una lección, a estudiar la Biblia. ¿Cuánto creen que esto es simple? Simple, el método es simple, ¿no? El método es simple. Ahora, que sea fácil es otra cosa. Alright, porque usted sabe que usted y yo tenemos un oponente, y él está viviendo en el infierno, quiere desatar todos sus demonios en contra de ti. Usted y yo tenemos que solamente cubrirnos con la sangre de Cristo. Señor, aquí voy, como tú nos enviaste, como ovejas. Hello, como ovejas vamos, ¿verdad? Pero astutos como la serpiente. ¿Cierto o no cierto? Usted diga, a ver, ¿cómo de astuta es una serpiente? Pues usted trate de sobrevivir en un desierto sin brazos y sin patas. Muy astuta. Nosotros somos como ovejas enviadas en medio de los lobos, ¿verdad? Y así es que se extiende. Pasemos al otro lado. Así se extiende el reino de Dios. Tan pronto usted se extiende al otro lado, a personas que no conocen a Jesús, ahora usted está haciendo la obra del reino de Dios. No solamente trabajar en la iglesia, aquí es bien fácil. Y aún así te cuesta venir temprano a servir. Aún así te cuesta llegar a una junta, bendito. Te solicitamos una junta, para los que van a servir no llegues. Aún así, pues está bien. Dios está en el cielo mirando. ¿Qué vas a hacer con las ovejas perdidas que no conocen a Jesús? Y si solamente fuésemos mayordomos de lo que Él nos ha dado a nosotros, de eso es que Dios está tomando puntuaciones. ¿Cómo de fiel eres con lo que Dios te da? Ahora, si usted y cuando usted diga, pasemos a ese otro lado de mi vida cristiana, es cuando puede ser que se desate cosas. Pero te digo así, lo sobrenatural de Dios es mucho más fuerte que lo sobrenatural del diablo. Lo sobrenatural del diablo era solamente mover unas aguas, y Jesús calmó las aguas. Era solamente
poseer un hombre y Jesús lo libertó. Todo lo que el hombre puede hacer o que el diablo puede hacer, Dios es mucho más poderoso que eso. Amén. Y te quiero decir que Dios está contigo. Amén. Dios te va a usar grandemente. Amén, amén, hermanos. Amén. Aleluya. Quiero mantener la palabra. Mi palabra, yo les dije que les iba a regalar uno. El primero es gratis. Y esto también es para los juveniles que van a entrar a la escuela pública. Si es que usted seriamente está delante del Señor y te va a decir: Señor Dios, yo quiero ser usado. You're going to make friends. Yeah, friends. It's not just Facebook friends. Friends. Like. You know, people are going to hate. Because they hate Jesus. Does that mean you're not going to be a friend to the one that's cutting, to the one that's suicidal? Are you not going to be a friend to that person who needs Jesus? It's a decision you got to make between you and God. And I'm talking to young people all throughout. God means business with you. He's out with you, man. He's with you. You got to be with Him. Be on His side. Be on His team. ¿Cuántos están en el equipo de Dios? Hay solamente dos equipos, el equipo de Dios y el equipo del diablo. Está el reino de Dios, el reino del dominio del diablo. O estás cooperando con uno o con el otro. Come on, black and white. Blanco y negro. All right. Le puedes decir que no a Dios, pero cuando dices que no a Dios, está diciendo sí al diablo. Simplemente porque vas a cooperar. El que no está conmigo, esparce, decía Jesús, está contra mí. Los que están conmigo, no te preocupes de ellos, pero están echando fuera demonios allá, Jesús. Vamos a detenerlos. No, están trabajando por mi reino, déjenlo quieto. Es que están trabajando conmigo, están a mi favor. Déjenlo que hagan lo que están haciendo. No encaja muy bien con de la forma que tú lo haces. Pero los que no están conmigo, Jesús decía, esos sí están contra de mí. All right? Queremos hacer pasar estos manuales por ahí, son guías bíblicos. Hermano, el pastor Jimmy tiene también para repartir por ahí. Uno por cada adulto, porque el guía es de ella es de ella, el de él es de él. Él va a hacer sus propios discípulos, ella va a ser discípulos. En inglés todavía no están traducidos, pero hay que imprimirlos. Okay? La hermana Mayra, that's right. All right. Yo le hago llegar una digital copy a quien sea que necesite uno en inglés. Right? I'll let a digital copy come to Sister Myra, and then she could. We're going to print them out this week for the English. Okay? Okay, hermanos, ¿ya lo tienen? Qué bueno. Ahora quiero hacer una oración por aquellos que van ahora mismo a comprometerse con Dios a usar este manual esta semana. Ya esta semana. Usted lo va a usar esta semana ya con alguien. Levántese, póngase en pie, por favor. Si es usted, queremos orar contigo. Usted ya está orando por esto, usted ya está lista. Y yo llevo semanas hablando de esto, ¿no? Semanas. No es un libro académico para que usted se haga más inteligente. Eso no tiene caso, no es el caso de esto. ¿Quiénes esta semana se van a reunir con alguien? Usted va a hablar usted ya ha estado hablando con alguien para reunirse. Amén. Veo una mano que se levanta. ¿Quién más se va a reunir? Amén. 2 manos que se levantan. ¿Quién más se va a reunir con alguien esta semana? Aleluya. Para usar el guía bíblico y unirse a darse un estudio bíblico. Amén. 3. Ok, estas 3 manos que se levantan, por favor, pasen por aquí, por favor. Ya, los hermanos y hermanas que se levantan. Amén. No. ¿Me puedo ir otra vez el servicio de español? Ok, quiero, la hermana Mayra también levantó la mano, la hermana y Abelina levantó la mano. Pasen, por favor, vamos a orar por ustedes.
Aleluya. Vamos a orar por ustedes. Aleluya.